Buenos días, doctor. Mi nombre es Jesús Octavio Braganza Álava y pertenezco al paralelo C de enfermedades infecciosas y tropicales. Hoy les voy a hablar sobre la epidemiología de las enfermedades infecciosas y sobre el origen de la fiebre desconocida. Pero vamos a empezar con la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Esta epidemiología son aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos causados por sus productos tóxicos en un huésped susceptible, conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas. Estas también son la segunda causa de atención médica en consulta externa. Como importancia vamos a tener que estas enfermedades infecciosas causan alta mortalidad en países subdesarrollados, es decir, en países con recursos bajos. También se vive el frecuente motivo de consultas por dichas infecciones. Estas infecciones también podrían causar un ausentismo laboral y escolar, y estas también podrían causar una epidemia. Como cadena de transmisión vamos a tener tres factores importantes que son el agente infeccioso, el medio ambiente y el huésped. El agente infeccioso que consiste en la entrada y el desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el huésped. Algo que hay que recalcar es que la infección no siempre significa enfermedad. Algunas infecciones no producen enfermedad clínica. En el medio ambiente tenemos que puede ser un ambiente, por ejemplo, físico, por ejemplo, el aire, agua, suelo, clima, tierra, estaciones. También puede ser un ambiente químico, por ejemplo, metales, sustancias químicas, contaminantes. Puede ser también un ambiente biológico, por ejemplo, la flora y la fauna. Y por último, también puede ser un ambiente sociocultural, que tenemos, por ejemplo, la nutrición, higiene y sueño. Y tenemos otro factor que es el huésped, que es una persona o animal que proporciona un lugar adecuado para que un agente infeccioso crezca y se multiplique en condiciones naturales. Los factores que están relacionados con el huésped son tres, son la susceptibilidad, la resistencia y la inmunidad. La susceptibilidad significa la falta de resistencia que tiene una persona a una determinada enfermedad. Otro factor relacionado es la resistencia, que es una suma de mecanismos de defensa que permiten a una persona rechazar la enfermedad. Y por último, la inmunidad, que puede ser innato o adquirido, que le permite a un organismo salir indemne del contacto con un agente causal vivo. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de transmisión. Tenemos dos tipos, que son la transmisión directa y la transmisión indirecta. La transmisión directa es la más compleja de la fuente al huésped. Un ejemplo puede ser la tuberculosis, que es una infección que se transmite de persona a persona. Y la transmisión indirecta, en la cual entre la fuente y el huésped, es decir, hay un eslabón entre en medio de la fuente y el huésped, que se lo puede llamar vector, que puede ser, por ejemplo, un animal. En la salida de los gérmenes tendremos tres vías: la vía respiratoria, la vía digestiva y la vía urinaria. La vía respiratoria, que es al hablar, toser, expectorar y estornudar. También la vía digestiva, que son las heces, y por último la vía urinaria. Como principio de control de la infección vamos a tener muy puntos importantes, que son por ejemplo el uso de la bata, la máscara o respirador, lentes o protección facial y guantes. Y por último, algo que es demasiado importante es el lavado de manos para combatir estas infecciones y que no nos puedan causar daño. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el otro tema que se llama fiebre de origen desconocido. La fiebre es un aumento de la temperatura corporal por encima de los límites normales causada por un efecto primario llamado hipotalámico. Cualquier enfermedad febril sin una causa evidente inicial se conoce como fiebre de origen desconocido. Aquí la fiebre va a ser mayor a 38 grados centígrados y va a tener una duración de 3 semanas, mayor a 3 semanas. En la clasificación de la fiebre de origen desconocido vamos a tener de cuatro tipos: la fiebre de origen desconocido clásica, la fiebre de origen nosocomial, la fiebre de origen neutropénica y la fiebre de origen en pacientes con VIH. La fiebre de origen clásica, ahora vamos a tener la fiebre de origen nosocomial, que la fiebre es de 38 grados centígrados. Aquí va a existir una ausencia de infección y también ausencia de diagnóstico. En la fiebre de origen neutropénica, aquí igual va a ser la fiebre de 38 grados centígrados, pero van a haber menos de 500 neutrófilos en 1 a 2 días. Y también el paciente va a estar 3 días de hospitalización. Por último tenemos la fiebre de origen desconocido en pacientes con VIH. La fiebre aquí va a ser igual de 38 grados centígrados, va a tener una serología positiva de VIH, pero la duración de la fiebre va a ser por más de 4 semanas. Por último tenemos la etiología. En la etiología vamos a tener varias, que son las infecciones, las neoplasias, las misceláneas y las inflamaciones. Las infecciones causan fiebre por lo general.
Las neoplasias también causan fiebre. Un paciente con cáncer tiene fiebre. Un paciente con cáncer, aunque sea inmunodeprimido, pero es susceptible a desarrollar infecciones. Los procesos inflamatorios también pueden causar fiebre. Y para culminar, el tratamiento será etiológico cuando ello sea posible, es decir, cuando se conozca la causa de fiebre de origen desconocido y el beneficio sea superior a sus efectos adversos. Muchas gracias.